El pensamiento que les quiero compartir hoy es fundamental porque a veces no comprendemos por qué proceso es necesario en nuestra vida. No nos gusta proceso, pero proceso nos prepara, ¿sí? Alguna vez compartimos también una serie que habló del proceso. ¿Y por qué menciono esa palabra? Porque proceso tiene que ver con quebrantamiento, porque quebrantamiento no es un golpe, es el proceso que Dios permite en nuestra vida y el proceso que Dios genera en nuestra vida, que de alguna manera nos quebranta. Pero yo les dije, todo el potencial de Dios que está en el Espíritu Santo, su persona que habita dentro nuestro, está ahí. Tenemos dentro nuestro todo el potencial de Dios. Y como en alguna ocasión le enseñé, potencial no es solamente potencial hasta que no pueda manifestarse. Puedo tener a Dios dentro mío y aún así no manifestarlo nunca y vivir como carnal. Cuando Pablo le habla a la iglesia de Corinto, le expresa que teniendo que ellos vivir espiritualmente y siendo personas espirituales todavía se comportan como carnales. Lo que estaba diciendo es, no viven como lo que tienen dentro, sino lo que opera por fuera. Y lo que opera por fuera era lo que traíamos de antes, lo que está sin procesar, el yo, el alma, ¿sí? Es el gobierno humano, es el pensamiento humano, es el razonamiento humano. Por eso nos conviene ser personas que actúan espiritualmente. Nosotros no es que solo actuamos, sino que somos espíritu, porque somos espíritu, somos cuerpo, somos alma y el Espíritu del Señor habita en nosotros. Entonces, como seres espirituales debemos vivir en esa dimensión. Para vivir en esa dimensión y ser eficaces, Dios permite que las situaciones de la vida nos quebranten. Dios no manda para provocar quebrantamiento, no manda muerte, no manda enfermedad, no manda accidentes. Dios no manda nada que sea tiniebla, porque Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Él no manda un accidente para quebrantarte. No manda un cáncer para quebrantarte y que aprendas. Dios es amor. Usted no lo haría con sus hijos, Dios no lo hace con nosotros. Pero Dios permite que bajo las situaciones de la vida o las inseguridades de la vida o aún los ataques que el mismo diablo genera, porque ese sí genera ataques de ese tipo, y Dios permite que se mueva el enemigo hasta donde Él quiera. El diablo no tiene poder, hermano, excepto el poder que nosotros le damos. ¿Sí? Por eso Cristo quebró todo el poder de las tinieblas. Ahora vos decís, ¿por qué se manifiesta igual con poder? Porque a veces la iglesia ignora eso o no tomamos posición o no tomamos los recaudos necesarios para cerrar todas las puertas en nuestra vida, y usted sabe que si un ladrón encuentra una ventana abierta se mete y roba, punto. No es que el ladrón tenga poder, tuvo acceso en la ilegalidad, no en la legalidad. Tuvo acceso en que encontró una ventana abierta y se mandó un descuido y te robó, ¿sí? El diablo nunca, hace poquito estaba mirando una figura que mandaron por internet y estaba el diablo y estaba Jesucristo y decía la lucha del bien y del mal. Hermano, esto también es un acto de ignorancia por parte de la iglesia. O sea, no es que el comentario era desfavorable, sino a favor de la iglesia, pero quiero que usted entienda esto. No se puede poner a pelear a Tiaguito con una persona que tiene 30 años. Sería estúpido, ¿verdad? Que yo pongo una foto del Tiago y un hombre de 30 años y lo pongo y dice, gran lucha, gran. No hay lucha. ¿Qué querés que luche? O sea, cuando queremos poner al enemigo o a las tinieblas en relación con la luz es algo dispar, no hay lucha. Hay confrontación por causa de que el enemigo pretende, pero cuando la iglesia se levanta y cuando Dios establece algo, el enemigo es una criatura creada. Dios, es el creador. No puedes pelear el creador contra lo creado. O sea, es absurdo, ¿verdad? Y menos cuando está caído. Pero bueno, de todas maneras la iglesia entonces tiene que saber que de alguna manera ante esos ataques que podemos llegar a sufrir, porque lo dice el apóstol Pedro, cuidado, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, no es que, ¿sí? Pero no es que sea león, anda como. No dice que es el león rugiente. El único león de la tribu de Jehová es Jesucristo, ¿sí? El diablo anda como, anda rugiendo ahí, babeando un poco a ver qué daño puede provocar. Pero nosotros tenemos que saber que de alguna manera Dios, si el enemigo ataca, Dios va a permitir hasta cierto punto, hasta donde Dios quiere. Pero aún los ataques de las tinieblas pueden volcarse en favor nuestro porque es lo que nos procesa. Se lo puedo demostrar. Cuando Jesús estaba en el desierto, ayunando, ¿sí? El diablo fue 3 veces para tentarlo. El Padre lo permitió, porque el Hijo estaba siendo procesado para que al salir del desierto pueda cumplir propósito. El Hijo, si usted quiere, estaba siendo quebrantado en toda su naturaleza humana, porque Cristo es Dios, pero también es hombre.
Entonces, también trabajó como hijo del carpintero, también fue hijo, fue hermano, fue ciudadano, fue un hombre normal. Pero él fue al desierto porque si había un vestigio de humanidad en él, se quebró en el desierto para salir un hombre totalmente en pureza. Porque quebrantamiento saca la impureza y deja lo puro. ¿Sí? La palabra santo es apartado para un fin. La palabra santo tiene que ver con pureza. Es algo puro, es algo apartado de lo, no está mezclado, está puro. ¿Sí? Nosotros tenemos mezcla y Dios nos va purificando. Somos santificados en Cristo, perfecto, eso es un regalo de Dios, pero nosotros tenemos que cuidar esa santidad. ¿Por qué? Porque tiende a mezclarse con mi yo, con mi carne, con mi alma y con ataques del enemigo y con espíritus inmundos que vienen a atacar. Entonces Dios, ¿qué hace? Nos procesa para encontrar en nosotros pureza y para capacitarnos para que hagamos cosas. Dios permite aún ataques o dificultades o adversidades que visitan nuestra vida, pero nunca lo hará con un dejo de descuido, nunca lo hará con un dejo de maldad, sino con un dejo de amor. Porque es nuestro Padre, a veces nos corrige y a veces nos permite que nos equivoquemos para que aprendamos. Yo en una ocasión le dije, si un papá le quiere enseñar a su hijito a andar en bicicleta y le pone las rueditas atrás, está bueno, pero si un día se la saca, está provocando la inseguridad en el hijo, porque hay una posibilidad de que se caiga, pero el padre no quiere que se caiga, el padre quiere que aprenda. Si para poder aprender se cayó 3 veces, el padre no va a celebrar las caídas, pero en definitiva sabe que las caídas lo ayudan a aprender a andar en bicicleta. ¿Me está comprendiendo? Entonces Dios de alguna manera permite que adversidades, situaciones, circunstancias quebranten nuestro yo para que todo el potencial de Dios pueda salir de nosotros. Ahora, yo le quiero mostrar cómo Dios trabaja en el proceso para que podamos alcanzar algunas cosas. Si usted me acompaña, vamos a la Biblia y vamos a leer un pasaje en Primera de Crónicas, por favor. Voy a leer 2 pasajes y lo vamos a leer ahora seguido. Vaya primero a Primera de Crónicas, lo va a encontrar después de Segunda de Reyes. Primero de Crónicas, capítulo 10, por favor. Versículo 13. Vamos a leer 2 versículos, son los últimos 2 versículos del capítulo. ¿Sí? Dice la palabra del Señor. Esto habla de la muerte de Saúl y de la muerte de sus hijos. ¿Sí? Recuerden que Saúl fue el primer rey de Israel. Ahora les voy a hablar de todo el contexto. Pero vamos a leer. Capítulo 10, verso 13 dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó y porque consultó a una adivina. Y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Sí? Ahora estamos viendo el antiguo pacto, lo vamos a trasladar al nuevo también, pero quiero que usted vea el contexto de todo esto. Acompáñeme a Primera de Crónicas, pero capítulo 29, ya casi al final. Capítulo 29, por favor. Versículo 26. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 26. Dice la palabra del Señor, así reinó David. Ahora ya no hablamos de Saúl, hablamos de David. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. Recuerde que en el pasaje que leímos recién, dice que el reino se lo traspasaron a David, hijo de Isaí. ¿Sí? Así reinó David, el hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riqueza y de gloria, y reinó en su lugar Salomón, su hijo. ¿Sí? Bueno, quiero que ustedes vean esto. Yo me voy a basar en 2 personas que ocupan una gran parte de la historia de Israel y de enseñanza para nuestra vida. Primero quiero que analice lo siguiente. Si usted se pone a mirar de Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónica y Segunda de Crónica, usted va a encontrar que en estos 6 libros está la historia de los reyes de Israel. Desde los jueces, o sea que recuerda que termina el libro de Jueces, habla de que en Israel Dios era el rey y los jueces gobernaban en el nombre del Señor. En Primera de Samuel, el rey pide, o sea, el pueblo pide un rey como las demás naciones. Entonces Dios le da a Saúl. Ahí empiezan los reinados, ¿sí? A partir de Primera de Samuel hasta que termina Segunda de Crónica, usted va a encontrar la historia de todos los reyes de Israel, ¿sí? ¿Me va siguiendo hasta acá?
En todo eso usted va a descubrir, si lo mira bien, empieza a analizar lo que yo le digo, si yo me tomé un trabajito que usted no va a tener que tomárselo, pero de alguna manera si usted analiza bien, hay 45 capítulos que hablan, entre esos pasajes, en todos esos 6 libros, hay 45 capítulos que hablan de Saúl y de David. Y hay 45 capítulos que hablan de todos los demás reyes de Israel. Es decir, cuando toda la historia de una nación ocupa 45 capítulos de los reinados, imagínense que fueron muchos reyes, después cuando se dividió el reino había un rey en Judá, un rey en Israel, un rey en Judá, un rey en Israel. Hay reyes que reinaban 3 años, 8 años, 15 años, 12 años, era rey tras otro rey. Sin embargo, ante tanta historia solo se ocupó lo mismo que se ocupó en 2 personas. ¿Por qué? Porque de alguna manera esas 2 personas tienen la enseñanza resumida. Hay una forma de reinar según Saúl y hay una forma de reinar según David. Hay una característica en la persona de Saúl y hay una característica diferente en la persona de David. Todos los demás reyes reinan según David o según Saúl. Vos encontrás reyes donde te dice, y Usías reinó haciendo la voluntad de Dios conforme al rey David. ¿Sí? Es decir, de alguna manera, si fracasaban era conforme a Saúl y si les iba bien era conforme a David. Es como si Saúl y David fueran 2 escuelas diferentes, 2 tipos de vida diferentes, 2 reinados diferentes, 2 patrones de comportamiento diferentes. Entonces, en David y en Saúl podemos llevar a un estudio. ¿Por qué? Porque los 2 reinaron 40 años. Los 2... Hay algunas coincidencias que yo las anoté, si usted me permite, se las voy a, porque no quisiera olvidarme de ninguna, pero hay algunas consecuencias. Yo anoté 13, supongo que hay muchas más, ¿sí? Pero yo anoté 13 que me parecieron interesantes. Fíjese esto, los 2 eran muy jóvenes cuando fueron usados por Dios o llamados por Dios a reinar. Los 2 eran hermosos. Primera de Samuel 9:2 habla sobre Saúl, que era muy lindo, y 16:12 habla sobre David. Los 2 provenían de familias de poca estima. Primera de Samuel 9:21 habla de la tribu de Benjamín que pertenecía a Saúl y lo encontrás en Miqueas 5:2 hablando de David, que tampoco se consideraba, o sea, los 2 tenían esa característica, provenían de una tribu de poca trascendencia. Los 2 se consideraban indignos de ser reyes. Primera de Samuel 15:17 o 18:18. Los 2 fueron ungidos con el aceite de la unción por el mismo profeta o por el mismo sacerdote, si usted quiere, que fue Samuel. Recuerden que a Saúl lo ungió Samuel y a David también lo ungió Samuel. A uno lo ungió con aceite, al otro también. ¿Sí? Sexto, sobre los 2 vino el Espíritu Santo con poder que los cambió, los transformó. Dice que vino sobre ellos el Espíritu del Señor y ¡pah!, los cambió. Dice que Saúl danzaba con los profetas, profetizaba con los profetas y actuaba y peleaba bajo la unción del Espíritu. David también. También danzaba, también profetizaba y también, ¿sí? Los 2, bajo la unción del Espíritu. Ambos recibieron sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Si usted lo quiere, Primera de Samuel 10:6 habla de Saúl y Primera de Samuel 16:13, perdón, habla de David. Los 2 tenían alrededor de 30 años cuando reinaron. Los 2. Primera de Samuel 13:11 habla de Saúl y segunda de Samuel 5:4 habla de David. Los 2 reinaron 40 años sobre Israel. No importa los versículos, si quiere los busca. Los 2 tuvieron la oportunidad de perpetuar su reinado. Dios le habló a los 2 de tener un reinado eterno. Uno lo consiguió, el otro no. Los 2 murieron a la edad de 70 años más o menos, es decir, que casi vivieron el mismo lapso de tiempo. Los 2 cometieron grandes pecados contra Dios. Los 2 pecaron. Saúl pecó contra el Señor, ahora vamos a recordar en qué pecó. David también pecó. Los 2 pecaron contra el Señor. Sin embargo, el fin va a ver usted que es diferente. Los 2 hicieron grandes cosas para Dios. Los 2 ganaron batallas, los 2 mataron filisteos, los 2 hicieron proezas para el Señor. Los 2 empezaron bien, pero, diga conmigo, pero los 2 terminaron de manera diferente. Saúl terminó mal y David terminó bien. Entonces yo voy a esto, si usted me permite, voy a esto. Hay una escuela de vida diferente en cada uno de ellos.
Si después me piden los versículos, le doy, para no estar pesado con tantos versículos, después se los paso. Pero los dos tuvieron una vida diferente. Los dos arrancaron con la misma oportunidad. Ahora fíjese, por ejemplo, Saúl, cuando fue ungido como rey, no tuvo una preparación, no tomó carrera, no. Lo ungió Samuel, y cuando se reunió el pueblo, lo mandaron a llamar. ¿A dónde está Saúl el que yo ungí? Y lo empezaron a buscar. Saúl, Saúl. ¿Y dónde se había escondido entre una valija? Porque no quería ser rey. Y era grandote, dice que era muy alto, era muy esbelto, muy grandote. En eso no coincidían, David era petizo. Pero estaba escondido. Lo encontraron entre el bagaje escondido y lo hacen traer y lo presentan como rey, y todos gritan y todos festejan y todos celebran. Así comenzó su reinado. ¿Cómo termina? Termina mal. Termina endemoniado, termina muriendo a manos de los filisteos, termina perdiendo su propósito, terminan matando a su hijo y dejando lisiado a su nieto. O sea, perdió su descendencia, perdió toda la bendición. Terminó consultando una bruja, como acabamos de leer. Ni siquiera consultaba a Jehová, ya consultaba a la bruja. O sea, terminó mal. Mató a más de 80 sacerdotes de Dios. Persiguió a David. Empezó a hacer todo mal empezó a hacer. Terminó mal sus días, mal. Endemoniado, solo, fuera de la comunión con Dios, desorientado, perdido. Y de hecho hizo perder toda su descendencia, toda la bendición, porque Jonatán, su hijo, se tendría que haber sentado en el trono, sin embargo terminó muerto. Su nieto tendría que haber sido rey o príncipe y luego rey con el tiempo, y sin embargo terminó lisiado, que fue Mefiboset, escondido en una cueva, en Lodebar, con las piernas inútiles por causa de que se quebró ambos tobillos, así que en esa época no había arreglo. Quedó lisiado para toda la vida. Terminó mal. David comienza distinto. David no comienza que lo ungieron y después lo presentaron ante el pueblo y todos festejando que iban. No. David no solamente estuvo como 30 años siendo pastor de ovejas, trabajando para su padre, disputando situaciones con sus hermanos, sino que tuvo 10 años de proceso, de persecución, de estar entre los filisteos, de hacerse pasar por loco, de andar en el desierto, de pasar hambre, de ser perseguido para que lo maten, le dieron una esposa, se casó, le quitaron la esposa, lo echaron del palacio. Vivió un proceso de dolor tras dolor, tras dolor, tras dolor. Hasta que un día se sentó en el trono y comenzó a reinar en Hebrón, en Judá, pero pasaron 7 años hasta que todo Israel reconoció que era rey. O sea, David pasó un proceso muy difícil para sentarse en el trono. Saúl se sentó el primer día. Saúl perdió el reino, pero David lo sostuvo eternamente. ¿Y por qué le digo eternamente? Si usted dice, bueno, David murió. ¿Sabe? En el Salmo 89, Dios relaciona el gobierno de David con el gobierno de Cristo. Dice, yo hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, y su reinado será por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque siempre, después que muere David, reina su hijo. No reinó, no le traspasó el reino a otro, no, a su hijo. Y al hijo de su hijo. Y aunque Roboam, que era hijo de Salomón, fue un hombre infiel, igual Dios se las arregló para sostener siempre una descendencia hasta que naciera Cristo. Y Cristo, que se convirtió en el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando entró a Jerusalén le llamaban hijo de David. ¿Sí o no? ¿Recuerdan eso? Bueno, hijo de David significa, es descendiente de David. O sea, Jesús como rey fue como si hubiese recibido la corona de parte de David, como hijo de David, príncipe, pero como hijo de David, rey, y va a reinar eternamente. Y como Cristo reina eternamente y es hijo de David, el reinado de David se extendió eternamente. Ahora, ¿cómo puede ser que un rey comenzando de esa manera termine perdiendo todo para él y para su descendencia, y el otro comenzando igual lo conserve todo eternamente? ¿Sabe dónde está la clave de los dos cambios de vida? En el proceso, en el quebrantamiento. Porque Saúl no tuvo proceso. Saúl recibió todo sin aprender nada. Y Saúl se creyó todo sin haber sido procesado. No estaba listo. Saúl no conoció el dolor. Saúl no conoció la persecución.
no supo no es que el Espíritu no estaba sobre él, no es que Dios no profetizó, no es que no, Dios lo quiso acompañar en el proceso, pero una cosa evidenció Saúl, no estaba listo. Saúl se escondió para que no le pongan la corona, David peleó para ponerse la corona. No es lo mismo, ¿verdad? A uno se la regalaron y el otro la tuvo que transpirar. Cuando usted ve en la vida casos comunes, ejemplos comunes, por ejemplo, cuando un niño nace en una casa de gente rica, le dan todo, pero así como le dan todo, no valora nada. Le dan juguete de todo tipo, le compran los mejores juguetes, pero todo lo rompe, no le importa. Y por eso vos encontrás los fines de semana algunos pibitos que vos decís, debe tener 18, 19 años, andan en unas camionetas Toyota tirando cambio, y vos lo ves, claro, no les importa porque no son de ellos, no trabajaron para eso. Tal vez su abuelo o su tatarabuelo fue peón de campo durante años para poder hacer algo. Su abuelo también, su padre se rompió el lomo también y él recibe la 4x4, anda tirando cambio. ¿Qué? Pues si la recibió de regalo. Porque lo que tiene proceso se valora, lo que no tiene proceso no se valora. Cuando algo no te cuesta nada, no lo cuidás, pero cuando te costó mucho, lo valorás. Un éxito sin esfuerzo no se festeja, porque es un éxito a media. Pero un éxito que se pelea hasta el último minuto es un éxito que se festeja porque se sabe que se podría haber perdido. Las cosas por las que se trabaja mucho se valoran mucho. Las cosas por las que se trabaja poco no se valoran nada. ¿Me está comprendiendo? Porque proceso es lo que le da valor a las cosas. Los dos tenían una unción recibida por el mismo sacerdote. La diferencia es que uno trabajó para el resultado de esa unción y el otro no, se sentó y ya está. Cuando vamos ahí, traemos esto a nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que basados en estas dos escuelas, vos podés recibir todo de regalo de parte de Dios, ¿o no? ¿Qué es la gracia? Nos regaló todo, favor, nos regaló todo. Cristo fue el que sufrió en la cruz, ¿sí o no? Cristo fue el que recibió los clavos, ¿sí o no? A Cristo lo escupieron en la cara, a Él lo latigaron, Él pasó el desierto, Él pasó el Getsemaní, nosotros no. Nos regalaron todo. Ahora, cuando te regalan todo y te dicen que vos podés reinar sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús, a vos te están sentando para reinar, y por eso la iglesia habla de reino, ¿sí o no? Te están sentando para reinar sin haber sido procesado. Es decir, somos como David o como Saúl. Saúl andaba buscando las asnas de su padre porque se la habían perdido. Se encuentra con Samuel, le pregunta dónde están las asnas y lo terminaron ungiendo como rey. O sea, saliste a buscar las asnas y terminás siendo rey. David estaba cuidando ovejas, o sea que lo único que cambiaba era el animal, ¿no? Porque uno buscaba las asnas, el otro cuidaba ovejas. Lo llaman de entre las ovejas y lo coronan rey. Ninguno de los dos trabajó para ungir, para ser ungido. A los dos los ungieron. ¿Quién los eligió? Dios, a los dos lo eligió. Porque algunos dicen, no, porque a David lo eligió Dios y al otro no. No, el pueblo pidió rey. Dios eligió a Saúl. Y Dios eligió a David. Los dos fueron elegidos por Dios. Porque yo he escuchado, no, que a David la diferencia fue que David fue elegido por Dios y Saúl fue elegido por el pueblo. No, el pueblo pidió rey, pero al rey lo eligió el Señor. Y era tan bueno como David, tan humilde como David. Arrancó de la misma lugar, tenían los dos la misma posición. El tipo humilde dice, yo voy a ser rey. Si yo soy de la tribu de Benjamín, le decía, o sea, él se sentía poca cosa, él no se quería, sí, acá vengo el rey, sí, ungime, da que me siento. No, por eso cuando lo llaman a ser rey, se escondió entre el bagaje, porque el tipo no tenía, no era que tenía, sí, soy yo soy el más alto, yo soy el mejor, soy el más lindo, a mí únjanme, que yo los voy a gobernar. No, arrancó humilde. A los dos se les regaló la unción, los dos recibieron el Espíritu Santo, los dos profetizaron, los dos bailaron, los dos tuvieron el poder de Dios sobre ellos, a los dos se les regaló la unción, pero uno se sentó, se le puso la corona sin proceso. La diferencia fue que al otro se lo procesó durante años hasta que le pusieron la corona en la cabeza. ¿Tenía la unción? Sí. ¿Tenía el llamado? Sí. ¿Al Espíritu Santo? Sí. ¿Lo ungió? Sí. ¿Tenía palabra? Sí. Pero él fue procesado.
David podría haber dicho, ¿y por qué al otro le pusieron la corona? Yo vengo peleando por acá, que me voy al desierto, que me agarran los cachetazos, que me tengo que hacer loco. Es que yo creo que lo que Dios le podría haber dicho a David y que tranquilamente nos puede hacer saber a nosotros, es que hijo, te estoy procesando para que no metas la pata como el otro. Así en la versión del griego castense. O sea, para que no metas la pata, yo te tengo que procesar. Porque al otro yo le quise achicar y dije, lo pongo de rey y le pongo corona y lo largamos a la cancha, este va a andar bien. No, terminó perdido él y su descendencia. Y Dios no quiere eso para nuestra vida. Por eso hay cosas que no nos da por causa nuestra, no por causa de Él. Dios lo que quisiera es sentarnos al trono el primer día. Si usted tiene un bebé y su bebé nace hoy, usted lo que quiere es que ese bebé tenga todo y que sea doctor y que le vaya bien en la vida y que sea un empresario. Pero es un sueño. O sea, no lo podés poner los pañales y mandarlo a sentar en la mesa de ejecutiva de una empresa porque el tipo no sabe más que hacerse popó encima. O sea, es el buen deseo. Quiero que mi hijo triunfe hoy. Igual va a tener que vivir el proceso. Va a pasar por la adolescencia, va a pasar por la primaria, jardín infante, primaria, secundario, terciario. Por más deseos que tenga, necesita el proceso, ¿sí o no? Dios nos llama, nos regala el Espíritu Santo, nos limpia con la sangre de Cristo, nos rescata del lodo, nos rescata del mismo infierno, nos limpia con su sangre, nos llena de su Espíritu, nos hace embajadores para Él, reyes y sacerdotes, nos corona de favores y misericordia, nos promete, nos hace herederos, coherederos y dice, yo ustedes serán más que vencedores, son reyes para gobernar, todo bárbaro. Ahora, lo que no entendemos es por qué después de que nos dice todo eso, empiezan los problemas. Porque lo primero que Dios hace es regalarte la unción, pero la corona, para decir, yo estoy reinando en Cristo Jesús, no va después de un proceso, fracasa. ¿Me está comprendiendo? Un ministerio que no es procesado, se voló. Porque proceso de quebrantamiento es lo que de alguna manera nos da la solidez para gobernar. Hay rangos de gobierno en el mundo espiritual. Hay cosas que ni usted ni yo vamos a abrazar en el mundo espiritual si no es a través del quebrantamiento. Hermano, yo se los dije una vez y se los conté. Cuando yo entendí que me llamaba para servirlo, yo me comía a los chicos crudos. Yo dije, ¿sabe qué? El Señor me llamó a mí, Señor, revestime de la unción, yo voy a ser tu siervo, mandame a las naciones, que la unción venga sobre mí, los enfermos serán sanados, los cautivos serán liberados, voy a ser así, y el poder de Dios. Yo me acuerdo que en esa época recién había pasado lo de Freyson. O sea, yo me convertí y en esos días estaba que Freyson iba al estadio de Vélez y hacía así, ¡fum!, caía toda la tribu. Yo dije, eso quiero, yo en ese momento era... Ahí está, y yo quiero la unción y quiero ir a las naciones. O sea, jetón nomás, porque claro, la unción, o sea, recién me acababa de sacar de las tinieblas el Señor. Recién había sido rescatado, recién había sido limpiado, recién había sido ungido. O sea que me sacó de entre el popó de las ovejas y de las asnas, si usted quiere, y de pronto me limpia, me unge y me usó, porque de alguna manera yo le hablaba a la gente, hubo gente que se convertía, otros hablaba y se quebrantaba y lloraba, oré por gente que en esa época se sanó, y yo era nuevito, ni entendía cómo era, pero funcionaba. Ahora, ¿vos ya te la crees o no? Señor, aquí me tiene, envíame y la unción del Espíritu, y soy tu siervo, y acá llegó el siervo. Me acuerdo cuando me puse traje, porque yo no me ponía un traje ni que me matara a palo. Cuando aparecí un domingo con traje, me miraba y decía, ¡wow! Siervo de Dios, ¡ja! ¿Qué tal? Y llegué el domingo con traje y ya me puse la corbata y ya me parecía que ya estaba ungido, ¿no? Ya es otra unción corbatera, ya es otra cosa, ¿no? Como que... Y yo le decía, Señor, envíame a mí. Claro, lo que yo no sabía, y Dios supongo que se estaría riendo junto con todos los ángeles hacían una cosa. Lo que yo no sabía era el proceso que venía detrás. Es más, me ungieron, tenía 1 año y pico de convertido y me ungieron como ministro. Y yo sentí que caía un aceite por acá y lloré, grité, pataleé, me comprometí, todo re bueno. Pero yo pensé que al otro día está Dios. Lo que no sabía es que iba a pasar muchos procesos donde no solamente no te funciona nada, donde parece que retrocedes.
donde te parece que estás solo, donde te parece que estás en un desierto, donde te parece que estás vacío, donde te parece que Dios se escondió y no te quiere hablar, donde la vida te está pegando por todos lados y vos decís que mirá la campana como diciendo, toquen la campana y me quiero bajar porque me está castigando mal, donde vos ves que las cosas no funcionan como vos querés, donde rogás que Dios haga algo y no lo hizo, y cuando no esperás que lo haga, y se te sale todo de control, y cuando no se acuerdan de vos ni siquiera los que te conocen. Y estás pasando crisis y llorás en silencio. Y vos no te parece que todo eso viene junto con el paquete. O sea, si estoy dispuesto a sentarme a reinar, ando dando vueltas. Ahora, Dios sabe que si me sienta a reinar, yo puedo terminar usando como algunos, ¿sí?, hasta el ocultismo para que le funcione. Saúl terminó consultando a una bruja, hermano. Hay gente que se han querido meter en una unción de tal manera sin pasar por el proceso o por el quebrantamiento, que han terminado recurriendo al ocultismo para simular que el espíritu se mueve, pero no es el espíritu de Dios. Entonces lo importante no es cuánto me funcionan las cosas en la vida, sino con qué solidez vas a querer abrazar todo lo que Dios te habló. Pues el primer día que viene un profeta y te dice, así dice el Señor, yo tengo para ti, hijo mío, y te suelta una palabra, vos, o sea, yo sé cómo es esto, no te alcanzó, así dice el Señor y ya está llorando y no le habló el otro. Porque estás seguro que, y cuando te habla, moqueas toda la semana y sabes, el Señor me dijo, si el Señor te dijo, lo que no te dijo es el proceso del quebrantamiento. O sea, esto es como decir, cuando va a un negocio y mire, cuando yo compré el auto me pasó eso. Cuando fui a la agencia, me presentaron el pago de compra. El plan de compra, de pago y de todo. Bueno, yo lo analicé, lo evalué, listo. Hermano, gasté como 15.000 pesos más para sacar ese auto a la casa, porque lo que no me habían dicho es que era un poco más por acá y que la escritura no, y que los papeles no eran los miles que me habían dicho, eran otros miles. Digo, pero me estás hablando de miles. Sí, bueno, pero sí, tienes razón, es la diferencia. Me parece que te equivocaste, hermano. Cuando empezás a sacar cuenta y recargos que no te habían dicho y sellados que no te dijeron y papeles que no te avisaron y te querés morir. O sea, porque todo primero muy lindo lo que no te dicen es lo de o sea, comprende, ¿verdad? Cuando Dios te habla una palabra profética, amén, amén, envíame a mí. Lo que no te dijo es que para que estés parado en Europa como te dijo primero, tienes que pasar por el proceso, el quebrantamiento, porque Dios no quiere que vayas a la universidad sin la secundaria. O sea, cuando nosotros le agarramos a los chiquitos, decimos, ¿qué vas a hacer vos cuando seas grande? Le preguntan, ¿no? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Yo quiero ser doctor. Lo que no sabe el vago es que después la primaria, le viene la secundaria y después la terciaria, y que va a renegar por los exámenes, que se va a tener que levantar temprano, que va a tener que... ¿Sí o no? Hasta que un día celebre, soy doctor, claro, la tengo ganada. Claro, pero lo que vos no le dijiste del proceso, le preguntaste qué quería hacer nada más. Pero eso es fácil, ¿o no? O sea, cuando te plantean un deseo, ¿qué querés ser? Y lo largamos, y yo quiero ser. Pero cuando te dicen el proceso del quebrantamiento, ¿pero por qué? Porque sería cruel que vos a un pibe de secundaria le des el título de doctor para achicarle el proceso. ¿Qué pasaría? Si un pibe se recibe secundario y es buen pibe, dale el título de doctor, ¿qué va a andar haciendo perder tiempo en la universidad, los exámenes? Dale el título de doctor, le firmamos, total, tengo un conocido ahí, le damos, vaya, y lo mandamos. Ese tipo sería un peligro, ¿no? No solo mataría gente, se mataría solo porque lo matan. O sea, donde empieza a atender gente, carece de toda la capacidad, le falta el proceso. Imagínense nosotros, hermano, llega gente que se convirtió, segundo culto le estamos hablando de reinar con Cristo Jesús. Mentalidad de reino, hermano, mentalidad, porque Dios dice que somos reyes sentados en el trono para gobernar, embajadores de Cristo, claro. O sea, el tipo se fue diciendo, todo eso soy rey, dijo el pastor que soy rey. Claro, lo que no te dije, que te estoy tratando de explicar esta noche, que para ponerte la corona hay un proceso, porque si no, no te funciona nada. Es más, muchas de las cosas que no te funcionan es a propósito, porque una cosa es el poder del Espíritu y otra cosa es el fruto del Espíritu. Es decir, poder del Espíritu se te puede desatar el primer día, pero fruto es proceso. ¿Me está comprendiendo? ¿Por qué? Porque poder es un regalo de Dios.
El poder del Espíritu a mí me vino el primer día que me convertí. Yo me acuerdo que esa semana oré por gente y wow, la mano, yo digo, wow, esto es impresionante, Dios. Claro, porque ya el poder de Dios se puede manifestar en tu vida, pero el fruto fue un proceso, hermano. Yo no es que me convertí y al otro día tenía amor, paz, paciencia, gozo, confianza, mansedumbre, templanza, benignidad y fe. No, me di cuenta al tiempo y por causa del proceso que me faltaba amor, me faltaba paz, me faltaba paciencia, me faltaba gozo, me faltaba templanza y me faltaba fe. Pero para poder descubrir todo eso, Dios me dejó ante situaciones y circunstancias que me demostró mi incapacidad. Dije, la verdad, Señor, no tengo amor, pero primero tuve que pasar por una crisis. ¿Cuándo qué? Cuando me pelearon, cuando hablaron mal en contra mía, cuando me criticaron injustamente, cuando salieron a hablar. Hermano, a mí me inventaron el pecado yo era nuevito, ministro nuevito, yo, testimonio impecable. Me inventaron un pecado mal. En la junta de pastores de la institución fueron a decir, no, ese evangelista cayó en pecado. Ay, Señor, y no era, vos sabés que no, lloraba, pero sabés que salió toda la carnalidad dentro mío. ¿Quién lo inventó esto? ¿Quién lo inventó esto? Salí y yo digo, lo voy a agarrar, que verdad, le había una paliza. En verdad, era evangelista. Y el Señor trató conmigo, porque si no, capaz que lo fajo. ¿Por qué? Porque estaba el negro carnal y estaba el negro ungido. O sea, negro al fin, pero ungido. ¿Sí? Entonces, si saltaba la carnalidad, lo reviento. Entonces Dios, a través de eso, y yo me acuerdo que hablé con un pastor, un hombre mayor que ya falleció, que tenía mucha trayectoria. Entonces me dijeron, ¿por qué no hablas con él? Que es un hombre de experiencia, que es un hombre de sabiduría. Entonces le conté con toda mi carnalidad. ¿Viste? Le digo, ¿y sabe qué? El gordo inventó este pecado. Y yo enojado, ¿no? Y el tipo me miraba, un hombre mayor, viejito, de trajecito, ¿viste? Me miraba. Me dice... Y no me olvido nunca más la palabra, por Dios, fue en un aniversario de la institución. Dice, hermano, lo que usted tiene que hacer es como David. Nunca toque el manto de otro ungido. No lo ataque. Si le tiran una lanza, usted esquívela y siga adelante, porque si Dios lo llamó, Dios lo respalda. Y me fui. Ahora te meté el consejo, ¿sabe dónde? No me sirve, la lanza tengo que agarrar yo y atravesarle el corazón al desgraciado este. Así es como David, que no me cerró, me recalenté. Después hablé con el pastor que me sugirió y me decía, pero ¿le hablaste? Sí, pero dice estupidez. Le digo, ¿qué? Si el otro chanta anda hablando estupidez, que esquivar la lanza. No es lanza, no ves que está hablando mal de mí, no ves que voy a perder el ministerio, no ves que todo se entera. Claro, carnal, mal. Está enojado. Ya andaba chinchudo, enojado, pero yo lo pasé al proceso, lloraba, me encerraba en la habitación y lloraba y decía, Señor, sabés que no fue así, sabés que no fue así. Después con el tiempo, hoy yo me puedo reír de esto, ¿por qué? Porque ya no me interesa. O sea, si hoy me dijeran lo mismo, me río. O sea, es más, yo le aconsejaría a otro, hacer como David, esquivar la lanza y seguir, porque después comprobás que es cierto, pero en el momento no querés matar, hermano. Pero ¿sabe qué? Ese quebrantamiento, esa crisis, saca lo peor de vos, para que vos con el tiempo te des cuenta que estoy ungido y lleno de paz en cierto momento. Pero cuando te baten el frasco sale toda la porquería. Entonces necesitamos el proceso. ¿Por qué? Porque cuando yo le dije, Señor, úngeme y envíame a las naciones, o sea, yo me veo bárbaro, pero el Señor que miraba mi corazón dice, ¿sabes lo que te falta, negrito? A vos tenés, mirá, sos chinchudo, todavía te enojás, todavía tenés, o sea, Dios conoce todo, sacó una lista larga así, ¿sí? Sacó una lista y el Señor tenía todo lo que yo tenía, pero yo no lo vi. Es el día de hoy que la lista parece que no se termina, hermano. En verdad. Digo, Señor, ¿cuándo se va a terminar la lista? ¿No? Y ya algún día decía, aprobado, meteme el sello, ya está aprobado. No, sigue el proceso. Yo digo, Señor, no doy más, pero sigue el proceso. Nos siguen pasando cosas en la vida, pero ¿sabe qué? Es bueno porque Dios está trabajando con nosotros para que cuando nos recibamos con la unción que permanezca, que terminemos bien nuestros días. Yo no quiero un ministerio meteórico y después terminar desparramado en el piso. Y hermano, fíjese lo que Dios hizo acá. Nosotros crecimos de 0 a más de 100 personas, pasamos de una célula en mi casa porque Dios nos habló que abriéramos y al poco tiempo teníamos como 100 personas. ¿Pero cuál fue el problema? Que al poco tiempo ¡brum!, se vino todo abajo con nada. Y Dios dice, yo mismo lo derribo y dice, pero ¿y por qué? O sea, vamos a trabajar juntos, trabajemos en equipo. No, porque creció demasiado rápido. Y si usted levanta un edificio acá enfrente de 5 pisos en 2 días, se le va a venir abajo. Necesita empezar por los cimientos. Eso es quebrantamiento.
Dios quiere que terminemos como David, no como Saúl, buscando al ocultismo, consultando a la bruja. ¿Por qué? ¿Por qué consultó al ocultismo? Porque la fuerza se le terminó. A Saúl lo atormentaba un demonio, hermano. Empezaste como rey ungido y te termina atormentando un demonio. ¿Sabe qué? Yo prefiero ser como David. Prefiero el proceso, aunque me duela, aunque me cueste. Lea usted los salmos y usted va a descubrir cómo David en los salmos le expresaba su desesperación. Decía, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Se acuerdan cuando compartimos un salmo hace poco? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Te has olvidado de mí? O sea, andaba como diciendo, ¿te acordaste que un día me tiraste aceite y me dijiste que iba a ser rey? No veo nada, me están persiguiendo los enemigos, me están haciendo pomada. Y después decía, bueno, doy gracias al Señor que está conmigo. No te olvides, alma mía, Jehová, no te olvides que Él es el que te corona de favores y misericordia, que te da fuerza. O sea, se hablaba solo para convencerse de que todavía no llegó el tiempo, tenés que aguantar. Hay que esperar. Si Dios dijo, la corona vendrá, pero pasó tiempos terribles. Yo prefiero la escuela de David, pero la prefiero por cómo termina, no porque es linda la graduación. Tiene algunas materias que son amargas, pero prefiero terminar sentado reinando con Cristo Jesús por siempre que subirme a un trono para decir que soy rey y terminar consultando una bruja. Usted me comprende, ¿verdad, iglesia preciosa? Póngase de pie, por favor.